Bueno, ya estamos prontos entonces como para Creo que lo arrancar. logramos, finalmente lo logramos. Les Muy pedimos bien. disculpas a todos los que están por ahí atrás, pero no sabemos muy bien qué es lo que pasó, que el Zoom enloqueció lentamente, pero creo que ya retornó el camino. Les damos la bienvenida. Bueno, como ven, estamos con el profesor, el doctor Chediak, y el profesor, el doctor Garmendia. Esto es un webinar y si el Zoom nos permite, vamos a seguir viéndonos así. Ustedes no se van a ver en la pantalla ni se van a escuchar. Y para comunicarse con nosotros van a poder ingresar a un botoncito que está abajo de la pantalla, que es preguntas y respuestas, o la versión en inglés es question and answers. Por ahí vamos a hacer las preguntas al panelista. Entonces, a partir de ahora les doy la palabra al profesor Garmendia y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Les doy las buenas tardes, buenas noches prácticamente, con el especial agradecimiento al doctor Jorge Chediak, que va a ser el encargado de dictar la conferencia del día de hoy, en el marco de este ciclo con el que estamos celebrando los 10 años de la instalación de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. El doctor Jorge Chediak es procurador y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República. Fue magistrado judicial o se sigue siendo magistrado judicial, Chediak, a pesar del retiro. Yo creo que probablemente sea algo de eso, ¿no? Fue en realidad, esto que voy a decir sí corresponde que diga fue, de todas las categorías a partir del juez de paz de Ciudad, desde el 11 de julio de 1978 al 9 de septiembre del 2019, o sea que está celebrando un año de su retiro del Poder Judicial. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia en 3 oportunidades, en los años 2010, 2015 y 2017. Secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana del 2017 al 2019. Profesor titular de Introducción a la Judicatura en la Universidad de la Empresa, desde el año 2005 hasta la fecha, y profesor titular de Ética Jurídica en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, la Universidad CLAE, desde el año 2019. Actualmente se desempeña como secretario nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo desde marzo de 2020. Así que, doctor Chediak, le reitero el agradecimiento y le dejamos la palabra. Muchas gracias. Un honor para mí. Por supuesto, el agradecido soy yo, señor decano. Un tema abstruso, pero realmente importante, que ha estado en la discusión y en los titulares de todos los medios, como ha sido la ley de urgente consideración y algunas modificaciones menores, pero significativas, que van en el sentido de la filosofía que la actual administración tiene al respecto. Los alcances, en principio, de la libertad financiera, enfocado con un sentido amplio. Libertad se define como la capacidad humana de obrar según la propia voluntad, y también como límite ante la imposición a la coacción. Ya el gran Thomas Jefferson, primer secretario de Estado, segundo vicepresidente, tercer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y redactor principal de la Declaración de su Independencia, había reflexionado en el sentido de que para él los problemas más importantes del gobierno fincaban en tener demasiado gobierno. Y en ese diseño es que el concepto de libertad es fundamental, porque la libertad es la protección de la opción del individuo y de prohibir por parte del Estado todas aquellas cantidad de actividades que sea posible.
y compatibles con la vida en sociedad. Por ende, la posibilidad de utilizar limitadas cantidades de dinero en efectivo constituyen un fuerte baluarte de la libertad individual que se debe regular y preservar, garantizando a todos los ciudadanos el acceso a medios de pago electrónico como transferencias, tarjetas de crédito y de débito, entre otros, pero siempre preservando el derecho de optar. La ley que terminó con el número 19.889, pero seguramente será conocida para siempre como LUC, o Ley de Urgente Consideración. En sus artículos 215 a 224 introduce modificaciones a dos leyes fundamentales en la materia. La Ley 19.210 de 29 de abril de 2014, Ley de Inclusión Financiera, o LIF, ya que estamos con las siglas, y en los artículos 225 y 226 hace determinados agregados a la Ley 19.574, Ley Integral contra el Lavado de Activos. La estructura del capítulo en primer término desarrolla el concepto de libertad en dos grandes ejes. Lo decíamos, la libertad como opción y el uso de efectivo en toda operación y negocio jurídico, y en el otro eje ajusta los artículos 12 y 13 de la ley antilavado con algunos agregados que racionalizan los controles. A su vez, la libertad como opción de pago en efectivo se erige en tres pilares fundamentales. Refieren al pago de remuneraciones, al pago de honorarios profesionales y al pago a proveedores del Estado, aunque por supuesto con determinados límites. Como veremos, en los tres casos existe la opción de pago por medios electrónicos o en efectivo. No se excluye esa posibilidad. Lo que se incorpora, lo que se restablece, es la posibilidad de la utilización del dinero en efectivo. Se elimina la obligatoriedad del pago de remuneraciones y demás partidas a los trabajadores dependientes a través de las instituciones de intermediación financiera o de dinero electrónico, que estaba en el artículo 10 de la Ley de Inclusión Financiera. Esta obligatoriedad operaba sin excepción alguna, por lo que el pago del salario y de toda partida de tal carácter debía efectuarse exclusivamente a través de acreditación en cuentas o instrumentos de dinero electrónico. La modificación introducida lo que prevé es que la modalidad de pago quedará establecida en un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Acuerdo que será al comienzo de la relación laboral y durará un año, pudiendo, luego de transcurrido ese año, acordarse otra modalidad de pago diferente. Asimismo, se aclara que en caso de que las partes acuerden que el pago no sea en efectivo, es el trabajador quien podrá optar por la institución de intermediación financiera que entienda pertinente, conservando siempre la facultad de cambiar esa modalidad de pago transcurrido nuevamente un año. En el caso de la libertad para el cobro de los honorarios profesionales, donde básicamente hicieron determinados colectivos mucho hincapié, entre ellos la Asociación de Escribanos y el Colegio de Contadores, se modifica el artículo 12 de la Ley de Inclusión Financiera, previendo que el pago de honorarios por servicios prestados por profesionales fuera de la relación de dependencia podrá realizarse en efectivo hasta 1 millón de unidades indexadas, que está algo más de 4 pesos, por lo que hemos dicho el monto, el límite, asciende más o menos a $105.000 el cambio del día de hoy. Por supuesto, se mantiene la opción de los pagos mediante acreditación en cuenta o el pago electrónico,
y la obligatoriedad solo deviene traspasado el umbral de esos $105.000. La libertad de pago a los proveedores del Estado tiene un límite más bajo. Se podrán cumplir mediante la utilización del dinero en efectivo hasta un monto que hoy está en los 510.000 pesos. Y sobre todo, se libera la utilización de dinero en efectivo en toda operación o negocio jurídico. Existía un pequeño umbral para la utilización de dinero en efectivo, pero era solo de 40.000 unidades indexadas. Volvemos en el entorno de algo más de 4 pesos. Ahora el límite se establece en 1 millón de unidades indexadas, con lo cual todas aquellas transacciones menores a 1 millón de unidades indexadas o $105.000 pueden abonarse en efectivo. Esto conlleva, por eso está tan asociado y están en el mismo capítulo de la ley de urgente consideración, conlleva modificaciones también en los controles preventivos del lavado de activos y, por supuesto, financiamiento del terrorismo. La utilización de dinero en efectivo conlleva también, en el análisis de riesgo que todos los sujetos obligados deben hacer en relación a sus clientes, un indicador de riesgo. Y por otro lado, establecimos en la ley una presunción simple a favor de aquellas transacciones provenientes de medios de pago electrónicos, con transferencias bancarias u otros instrumentos de pago, decíamos. Con lo cual, se racionalizan los controles porque la debida diligencia simplificada aplica cuando esta presunción simple que da que el dinero venga a través de el sistema bancario, que a su vez está controlado por el Banco Central. La racionalidad está en los controles que, en relación al origen del dinero, los bancos deben hacer cuando se produce esa primera introducción al Sistema Nacional de Dinero en Efectivo. Entonces, cuando de allí en adelante se utiliza el sistema bancario para efectuar los pagos, se establece una presunción simple de bajo riesgo que lleva a esa diligencia simplificada para todos los sujetos obligados que vienen después del banco. En la hipótesis tradicional, la inmobiliaria, el escribano. Y en forma contrapuesta, por ende, si hay una presunción de bajo riesgo cuando toda la operación se abona a través de medios electrónicos o del sistema bancario, tenemos que la utilización de dinero en efectivo conlleva un indicador de mayor riesgo de la operación y, por ende, obligaría a elevar el estándar de la debida diligencia que los sujetos obligados o sujetos colaboradores, como estamos tratando de llamarlos, pese a la denominación legal, deben realizar. Decíamos entonces que en el análisis del articulado, la sustitución del artículo 10 de la Ley de Inclusión Financiera conlleva la libertad en el modo de abonarse el salario en dinero. El vocablo podrá deja abierta, decíamos, la posibilidad de la utilización de todos los demás medios de pago. Vayamos a... Decíamos, el pago por operaciones o negocios jurídicos de cualquier naturaleza podía abonarse en efectivo
papel moneda o papel moneda extranjero solamente hasta 40.000 unidades reajustables. Elevamos 25 veces el límite hasta los $105.000 para facilitar el desarrollo de las operaciones. En general, en el funcionamiento de los medios de pago, incluso se ha planteado la pregunta de por qué, dada las seguridades que la utilización del pago a través de medios electrónicos, a través de transferencias bancarias, de letras de cambio, ¿por qué habría interés en la utilización legítima de dinero en efectivo? Nosotros hemos dicho, bueno, en principio, la libertad. O sea, en principio, lo que se ha abierto es la posibilidad de elegir. Pero además, en la práctica de estas operaciones, y por supuesto los escribanos lo saben mucho mejor que yo, la situación de el más simple negocio de compraventa de un inmueble no se limita simplemente a una transferencia electrónica. Podemos tener la situación de una primera transferencia a los efectos del pago de la seña, de la transferencia principal para el pago del precio, de una posible letra de cambio para el pago del porcentaje del, creo que es 3,54% para la inmobiliaria, una transferencia o letra de cambio para el pago de los honorarios del propio escribano y después la utilización ahí en general de dinero en efectivo para el pago de los tributos y gastos de la operación. Es decir, en la práctica, todas las operaciones conllevan pagos múltiples y hay que tener siempre presente la utilización en obligatoria antes con la inclusión financiera, opcional ahora hasta el límite de los medios de pago electrónicos, tiene costos. La realidad es que ninguna, ni la letra de cambio ni la transferencia electrónica están exentas de costos. El sistema bancario normal, es lo lógico cuando se brinda un servicio, impone costos a este tipo de operaciones. Lo que se permite ahora es la utilización del dinero en efectivo, que puede ser tanto para el complemento del pago del precio principal, lo cual normalmente sucede incluso en situaciones donde el posible análisis de riesgo de la operación da muy bajo porque estamos en situación, por ejemplo, de compra de un inmueble con un préstamo bancario de una institución financiera. Lo que sucede es que en general ninguna institución financiera cubre el 100% del precio, así que tenemos que se paga a través del sistema bancario, a través de ese préstamo hipotecario, el 80% del precio, por ejemplo, hay que ver cómo se abona el resto y allí se puede utilizar el dinero en efectivo para, volvemos, el saldo de precio, eventualmente si se constituyó el pago de la seña, los costos, el pago a la inmobiliaria, así que lo que se ha tratado de hacer es racionalizar las operaciones. ¿Y qué diferencia? ¿Por qué era tan importante establecer una presunción simple de bajo riesgo de la operación? ¿En qué le cambia al sujeto obligado que en su análisis de riesgo el riesgo del cliente o el riesgo de la operación? Porque hay que hacer tanto riesgo del cliente como riesgo de la operación en concreto sea bajo. En los requisitos que tiene la debida diligencia. Ustedes habrán visto, surge de la ley y de la reglamentación, que hay 3 niveles de riesgo, alto, medio y bajo, y hay 3 niveles de debida diligencia.
la debida diligencia simplificada, la debida diligencia normal u ordinaria y la debida diligencia intensificada. En los hechos, la debida diligencia normal no es normal y para nada es estadísticamente predominante. Básicamente lo que existe es debida diligencia simplificada y debida diligencia intensificada. Es decir, cuando hay bajo riesgo, los sujetos colaboradores obligados, que recordemos pueden ser tanto profesionales universitarios, los escribanos, parte de los escribanos porque por su actividad hay cerca de 8.000 que son sujetos obligados, parte de los contadores en el entorno de 1.000, muy pocos abogados que brindan determinados servicios, seguramente unos pocos centenares, y por supuesto los operadores de zona franca, las empresas vinculadas a la construcción en todas sus modalidades, las organizaciones sin fines de lucro, o sea, bueno, y las inmobiliarias, la gente vinculada al servicio de antigüedades y compraventa de oro. Es decir, hay un universo de más de 12.000 sujetos obligados. Bueno, cuando en su análisis en cada uno de los sectores les da un riesgo bajo de la operación, la debida diligencia es simplificada, que no es demasiado complicado. El tema es cuando existen indicadores de mayor riesgo, como ser, lo decíamos a partir de ahora, la utilización de dinero en efectivo, que alguno de los participantes sea persona políticamente expuesta. Hay un listado de cargos del Estado, algunos permanecemos, yo era persona políticamente expuesta cuando estaba en la Suprema Corte de Justicia, aunque no hubiera ingresado como secretario nacional contra el lavado de activos, seguía siendo persona políticamente expuesta durante 5 años, lo cual a su vez complica en buena medida a todos los países el mantenimiento actualizado de las listas de personas políticamente expuestas que cada uno de los sujetos colaboradores puede consultar, porque básicamente no es exclusivamente la lista de quienes están en el momento en los cargos, sino de quienes estuvieron también en los últimos 5 años, como es, por ejemplo, una complejidad atípica de la operación, donde puede existir triangulación o puede existir modalidades de pago que no son las normales, donde puede existir una nacionalidad de quien participa proveniente de países de baja tributación, donde no es conocido el cliente. Así que hay una cantidad de elementos que elevan el análisis de riesgo, que es personal de cada uno, no lo hace la Secretaría, no lo hace la ley, el análisis del riesgo es personal de cada uno de los sujetos obligados o colaboradores. Y allí lo que se ha visto estadísticamente es que en lugar de saltar un escalón hacia la debida diligencia llamada normal, se pasa directamente, de alguna manera, por aquello de, para cubrirse, de estar a cubierto de cualquier observación que en caso de existir una inspección se pueda realizar de parte de, en el caso de los sujetos no financieros, de la Secretaría Antilavado, en el caso de los sujetos obligados financieros del Banco Central, de su UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero. Así que tenemos dos organismos casi gemelos que prácticamente hacemos el mismo control en relación a dos universos de sujetos obligados. Bueno, decíamos, se pasa directamente a la debida diligencia intensificada. ¿Y por qué complica tanto? Porque la debida diligencia intensificada obliga a el análisis y básicamente la demostración del origen del dinero. Básicamente del origen lícito del dinero. Y ello
también del beneficiario final, después lo vemos, pero lo más complicado suele ser el tema del origen del dinero, porque básicamente también en el ejemplo de cátedra simple, el origen del dinero para la compra, por ejemplo, de un departamento en Punta del Este puede estar en la venta de otro inmueble hace 2 meses. Entonces, allí la demostración del origen del dinero es muy sencilla. Pero se dan situaciones donde, por ejemplo, el dinero fue acumulado por la actividad del cliente a lo largo del tiempo, y a veces en más de un país y en más de una actividad. Entonces, allí hay que exigir una explicación de cómo se fue conformando ese capital, pero además una demostración de que se tuvo los ingresos y se tuvo, por ejemplo, los saldos en cuentas corrientes que explican la acumulación progresiva que permitió llegar a disponer lícitamente de un capital que permite afrontar la operación en la cual se está. Y no solo decíamos la explicación, sino que, de acuerdo a nuestra reglamentación, el profesional debe quedar absolutamente satisfecho y por ende debe exigir documentación de esa explicación del origen del dinero que su cliente les da. Entonces, el nivel de complejidad para cumplir con la debida diligencia escala enormemente. Y en el caso del beneficiario final, nuestra ley define como beneficiario final aquel que termine en forma directa o indirecta controlando más del 15% de la operación. Es decir, que también allí, si no estamos exclusivamente en presencia de personas físicas, si quienes están participando son personas jurídicas, hay una obligación de explicitar y además de demostrar, por ejemplo, quiénes son los accionistas de determinada persona jurídica, cuál es el porcentaje de su capital accionario y muchas veces también aportar datos de familiares que puedan estar integrando los directorios. Así que realmente se complejiza enormemente el cumplimiento de la debida diligencia. Así que se exigió por parte de quienes representan, de las asociaciones gremiales y profesionales que representan los colectivos de sujetos obligados o, decíamos, colaboradores, caminar hacia una racionalización de los controles, porque tengamos en cuenta también que, si bien es por directivas internacionales, pero estos controles son redundantes, es decir, tenemos desde el inicio, en la misma operación, lo decíamos, los controles de las entidades bancarias al inicio de las operaciones, luego, en el caso más sencillo, los controles de las inmobiliarias y de los escribanos, y el control de uno no exime totalmente al otro de la debida diligencia. Entonces, el sistema es redundante, pero la idea era racionalizarlo, porque decíamos, no solo traen costos financieros, no solo trae costos para quien debe realizar la debida diligencia, sino también hay un tema de tiempo, hay un tema de dificultad, porque también conlleva determinados análisis de listas internacionales que deben ser realizados, a ver si no ha estado el cliente vinculado o mencionado en alguna lista internacional, en algún sitio como vinculado al lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Así que esta presunción simple facilita que se transite con tranquilidad por parte de los sujetos obligados por la debida diligencia simplificada, que no exige un nivel de datos y un nivel de documentación de esta especie. Porque también, básicamente, en la realidad del Uruguay,
la mayor parte de todas las operaciones, no solo en las que intervienen profesionales, sino en las vinculadas a zona franca y a construcción y venta de inmuebles, son de bajo riesgo. En realidad, la gran mayoría de las operaciones no son de riesgo alto, ni siquiera en muchos casos de riesgo medio, y la racionalización tiende a focalizar los controles donde es importante que haya controles y donde es que efectivamente debe estar el control por parte de los sujetos colaboradores intervinientes, que decimos básicamente son los obligados, la primera línea de preservación de la sanidad del sistema frente a la posibilidad de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Bueno, los controles ellos deben focalizarlos en las operaciones de riesgo. Y los controles que hace a su vez tanto el Banco Central, decíamos, en relación a las entidades financieras, como la CENACLAF en relación a los sujetos obligados no financieros, también deben focalizarse en las operaciones de alto riesgo y en los clientes de alto riesgo. Razón por la cual nosotros en la Secretaría tenemos también un observatorio estratégico que básicamente es una unidad de inteligencia que no solo en las bases de datos a las cuales tenemos acceso, que básicamente son todas, sino en los cruzamientos de análisis de datos, estamos en condiciones, y lo hemos hecho ahora con criterio absolutamente objetivo y científico en relación a zonas francas, porque estamos acometiendo como sector a las zonas francas para ser objeto de inspecciones, si se puede, dentro de este año. Bueno, nosotros hacemos también un análisis de riesgo en base a determinados indicadores que son los mismos que se manejan a nivel internacional, y por ende terminamos en una escala de riesgo bajo 1 y riesgo máximo 10, con no solo la indicación de los sectores y subsectores, sino, por ejemplo, en el caso de zona franca, cada una de las empresas con su razón jurídica. No es absolutamente personalizado, entonces tenemos un ranking de riesgo alto, que serían las categorías riesgo 10, riesgo 9 y riesgo 8, que es donde vamos nosotros también a focalizar nuestras inspecciones. A los efectos de racionalizar el sistema, porque es imposible controlar todo sin priorizar. Se ha dicho, porque es de sentido común, que priorizar significa eso. No puede darse prioridad a todo, porque entonces nada es prioritario. Lo importante es que los sujetos obligados concentren sus análisis de riesgo y sus debidas diligencias en las operaciones de riesgo que pasen por sus manos, y que la Secretaría haga lo propio, haga su análisis de riesgo y concentre sus inspecciones en aquellas empresas, y en el caso cuando sigamos con los análisis en los distintos colectivos de profesionales, que presenten riesgos, y no que se haga con un criterio amplio, con lo cual se termina en situaciones que a veces ni siquiera juegan a favor, porque si se hacen, como se han hecho, 500.000 de inspecciones y se termina con un 3% de sanciones pecuniarias por incumplimiento de la normativa, no por lavado de activos, porque también la persecución del delito está en manos de la Fiscalía y del Poder Judicial, no de la Secretaría. La Secretaría lo que busca es detectar las debilidades, detectar los incumplimientos por parte de sus sujetos obligados, de los cumplimientos que están a su cargo por la Ley Integral de Lavado de Activos y el decreto reglamentario. Pero si terminamos con que solo el 3% de quienes han sido inspeccionados terminan con una sanción pecuniaria porque los
apartamientos a el cumplimiento de esa debida diligencia han sido graves, y más o menos en el entorno de 12 o 15% de observaciones que están en el sentido de la pedagogía, de la corrección de debilidades. Ese porcentaje de observaciones fincan en, bueno, usted ha tratado de hacer análisis de riesgo y debida diligencia, pero tuvo tales omisiones, debe corregir para el futuro determinadas debilidades en su análisis de riesgo, en su exigencia de documentación. Pero decíamos, básicamente, en el caso de omisiones graves, solo el 3%, podemos terminar con alguna apreciación internacional en el sentido de, bueno, ustedes no controlan lo suficiente porque deberían tener más de un 3% de observaciones. Nosotros lo que decimos es, Uruguay, hasta ahora, en los 5 años que al mes de agosto cumplió la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos como tal, y con básicamente menos años una ley integral de lavado de activos y una reglamentación que define claramente nuestras potestades y actividades, nosotros decimos, pero para el Uruguay ese 3% refleja la realidad, es decir, Uruguay tiene colectivos profesionales y empresas serias, de la misma manera que corresponde a una de las 20 democracias plenas, creo que la 19, que en el mundo existen, y por ende es razonable que los apartamentos graves, y no estamos diciendo apartamentos dolosos, estamos diciendo apartamentos graves, no quiere decir que exista detrás de ello una complicidad o colaboración con delitos vinculados al lavado de activos, con delitos precedentes al lavado de activos, para nada. Estamos diciendo, en principio, apartamientos graves de las obligaciones que la ley, en base, bueno, a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional y el GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, han puesto a cargo del país. Bueno, eso habla de un colectivo, de colectivos básicamente sanos, de un país donde, hasta donde podemos avalar por la experiencia, porque esto no tiene que ver con la intuición, aunque, bueno, en el caso personal mi intuición era ella, por lo menos mi experiencia de 42 años de magistrado iba en el mismo sentido, y el pensamiento colectivo de los profesionales que trabajan en la Secretaría Nacional también. Bueno, Uruguay es razonable que tenga un porcentaje de 3%. Algo parecido a lo que hemos señalado se da con la pandemia y los positivos a el COVID-19. En un momento se decía, hay un número insuficiente de test. Bueno, se ha ido incrementando el número de test que vendrían a equivaler a nuestras inspecciones, pero el número de positivos sigue siendo estable porque, bueno, básicamente tenemos índices muy bajos de pandemia y también tenemos índices bajos de lavado de activos. Ahora, la realidad es que hay que trabajar de la misma forma que se ha trabajado a nivel científico con los test, es decir, los test no pueden ser masivos, las inspecciones tampoco pueden ser masivos. Lo que hay que hacer es concentrarlos, en el caso de los test, concentrar los análisis, y en el caso de las inspecciones, concentrar, decíamos, las inspecciones en dónde están los riesgos, en los clientes que, por el tipo de actividades que realizan, por ejemplo, en zonas francas, importación, exportación o venta de servicios a empresas que están en zonas de baja tributación y bajos controles, por ejemplo, o que trabajan dentro de la misma empresa con subsidiarias y a veces con más de una, y realizan ventas dentro del mismo conjunto económico, es decir, realizan ventas y transferencias dentro del mismo conglomerado, de la casa matriz a la subsidiaria o de una subsidiaria a otra. Bueno, se encuentran, por ende, más expuestas a ser utilizadas
para el lavado de activos o incluso para el financiamiento del terrorismo. Entonces, dado que hay indicadores que nos permiten saber quiénes son las empresas, vuelvo a señalar una a una, más expuestas a ser utilizadas para el lavado de activos, lo científicamente adecuado es focalizar las inspecciones en esas empresas, también con una visión, porque el sistema también fue diseñado así, no represiva, sino preventiva. La idea de todo el sistema no es aterrorizar a los sujetos obligados o colaboradores, ni obtener un índice de multas muy alto. La filosofía detrás de esto es prevenir que los sujetos obligados y prevenir que todo el país sea utilizado como vehículo para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Bueno, es más largo porque también es la difusión de armas de destrucción masiva. Pero bueno, básicamente en el Uruguay, lavado de activos. Entonces, lo que se hace es tomar medidas para ayudar a los sujetos obligados a hacer un adecuado análisis de riesgo para que no los utilicen como, no para que, vuelvo a reitero, para que dolosamente coparticipen, no, para que no sean utilizados por inadvertencia para el lavado de origen, de fondos de origen ilícito. Así que la tarea debe ser preventiva y pedagógica, no básicamente represiva. Por supuesto que lo represivo está al final, pero la idea no es dejar que el lavado o los delitos precedentes de lavado de activos acaezcan y luego reprimirlos. En estas actividades, si se puede, lo ideal es prevenir que pasen, es decir, establecer un nivel de controles de tal efectividad que disuada a quienes, y hay muchos capitales, enormes capitales de origen ilícito que están buscando integrarse a los circuitos lícitos de los distintos países. Bueno, evitar que lo hagan en el Uruguay. Que no se vea como, y no sea, una plaza vulnerable para el lavado de activos. Así que de allí que hayamos trabajado en guías que no son formularios para el inicio de ningún trámite, son guías. Parecen formularios, tienen toda la apariencia de formulario, pero la idea es que sean formularios, que sean guías evolutivas que vayan llevando a cada sujeto obligado a un adecuado cumplimiento de la debida diligencia, del nivel que sea. ¿Para qué? Para bajar la incertidumbre. Es decir, bueno, si yo cumplo todos los pasos que en esta guía están establecidas y lleno los casilleros correctos con la información correcta, estoy a cubierto de tener observaciones o sanciones por parte de la CENACLAF si resulta que termino siendo un sujeto riesgoso y termino siendo inspeccionado. Y dar todas las posibilidades, porque está también, y es básicamente parte de la función de la Secretaría Nacional Antilavado, colaborar a formar a los sujetos obligados, a quien esté en la situación de la necesidad de hacer análisis de riesgo, de hacerlo de la forma más científica y más adecuada posible. Y también seguir, y pensamos que es una buena práctica, desde la propia Secretaría en la faz preventiva. ¿Y cómo colabora en la faz preventiva la Secretaría directamente, no ya como inspección o supervisión de los sujetos obligados? Bueno, tenemos todo un sector que en el caso
de todas las inversiones vinculadas al cannabis, que también está tanto en el ojo público y además ha resultado que esas inversiones tienen buena rentabilidad, es decir, son negocios atractivos, con lo cual las inversiones se han ido multiplicando y los futuros proyectos también se han ido incrementando. Bueno, en el caso de las inversiones vinculadas a cannabis, cannabis medicinal, cáñamo, el cannabis, incluso el cannabis no medicinal o recreativo, pese a que al Secretario Nacional de Drogas no le gusta que se llame cannabis retroactivo. Bueno, en las inversiones de cannabis, el análisis previo a la inversión, previo a que se autorice la inversión, del origen de los fondos y el beneficiario final, lo hace la Senaclaf. Es decir, tenemos un sector de análisis de origen del dinero y beneficiario final que en el caso de las inversiones de cannabis realiza esa debida diligencia. Y en el caso de las empresas de participación público-privada también realiza ese análisis de origen de los fondos y de beneficiario final. Y en el caso de determinadas licitaciones que así lo han establecido en el pliego, también. En caso icónico, nosotros hemos realizado análisis de riesgo de la inversión vinculada a lo que era el Hotel Casino San Rafael. Así que alguna de las propuestas que tenemos, alguna de las aspiraciones para extender esta buena práctica están también vinculadas, por ejemplo, a las inversiones inmobiliarias de gran porte, caso icónico en Punta del Este, pero también Montevideo, también Canelones, también Colonia, en donde se dan situaciones en las cuales todo el negocio finca en la misma persona jurídica o en el mismo conglomerado. Va desde la promoción de la inversión, la adquisición del terreno, la construcción e incluso la venta de las unidades, es decir, la misma persona jurídica realiza todo, consigue la inversión, adquiere el terreno, construye el edificio y vende las unidades. Bueno, allí básicamente no hay un cliente, porque si se hicieran y se hacen controles, en realidad serían controles cruzados dentro de la misma persona jurídica. Bueno, allí entendemos que es una buena práctica realizar el mismo análisis por parte de la Secretaría de Origen de Fondos y Beneficiario Final que hacemos en las inversiones de cannabis y en las inversiones de participación público-privada. Pero básicamente un esquema preventivo y no represivo. Porque también, como cierre de esta aseveración muy meditada en el sentido de un sistema básicamente sano con poco lavado de activos, por supuesto, no se está aseverando que no exista lavado de activos, se está aseverando, bueno, pero el nivel de lavado de activos, ya en el caso de financiamiento del terrorismo, no podemos aseverar que no hay. Ahora, no hemos detectado básicamente ningún caso concreto en donde, por ejemplo, una sociedad civil de algún tipo haya sido utilizada en el Uruguay para el financiamiento del terrorismo. Por supuesto, en el caso de lavado de activos no podemos hacer la aseveración de que es un tema teórico, de que es un esquema montado para prevenir algo que no tenemos. No, es la misma situación de la pandemia. COVID-19 tenemos, lavado de activos tenemos. Lo que en relación a la región es absolutamente bajo, absolutamente controlado. No hay una vulnerabilidad enorme como en otros países a la utilización de nuestro sistema para incorporar dinero ilícito a los circuitos lícitos. Ayudado seguramente también por el tamaño del país, el tamaño del mercado, por una cantidad de situaciones que bueno, vienen a acompañar,
como epifenómeno del tamaño que tenemos, de los montos que se manejan en Uruguay, del el tipo de operaciones que son normales en el Uruguay, pero básicamente esa es la situación. Por lo cual, reiteramos, en nuestro análisis, aunque pueda sorprender, como han sorprendido los números de la pandemia, que haya solo un 3% de positivos o de sanciones pecuniarias, no es atípico. Lo que no quita que, volvemos, haya que mejorar la efectividad del sistema. Quizás, si hubiera hecho por parte de la Secretaría un análisis de riesgo de los sujetos obligados con nivel científico tan acabado como el que estamos implementando ahora, quizás podíamos haber focalizado más en empresas más susceptibles o en profesionales más riesgosos, más susceptibles de ser utilizados para el lavado de activos, y podría haber existido algún porcentaje algo mayor de positivos. Pero bueno, esa es básicamente la realidad del Uruguay en relación a esta materia, y parte de la discusión que se había dado, y que bueno, que algunos fuegos de artificio existieron en el sentido de que tanto en el caso de la inclusión financiera como en el caso de la Ley Integral de Lavado de Activos pudiéramos estar en riesgo de incumplir alguna recomendación internacional, es decir, de no dar con los estándares mínimos de cumplimiento, dado que estamos supervisados. Acabamos de salir en el año 2019 con indicadores de cumplimiento suficiente en relación a esta materia, pero, por supuesto, las inspecciones, los informes son periódicos, los informes son anuales, las inspecciones son cada 5 años, y se alegaba que podía haber algún riesgo en estas modificaciones normativas que en la ley de urgente consideración se introdujeron. El análisis desde el gobierno, y luego incluso varios de los especialistas fueron coincidiendo, porque en base a las observaciones que los especialistas en esta materia realizaron y que los distintos colectivos de sujetos obligados realizaron, básicamente las normas se fueron cambiando. En el caso vinculado a la Ley Integral de Lavado de Activos, hubo 3 versiones. Se empieza con la versión 0.1, digamos, que fue la que salió del propio Poder Ejecutivo al enviar el proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento. Luego sufrió modificaciones, digamos, la versión 0.2 surge de la Cámara de Senadores, y hubo una versión 0.3 porque se volvieron a hacer algunas matizaciones y algunas explicitaciones de la normativa en la Cámara de Representantes. Y bueno, allí se trató de escuchar a todo el mundo, se escuchó tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Representantes, se acogieron en la medida de lo posible las observaciones, y se trató de explicitar lo más posible cuál era el sentido de las modificaciones, y allí se fue coincidiendo en que no existía un riesgo significativo de observaciones importantes a nivel internacional por esta racionalización de los controles. ¿Y por qué, básicamente? ¿Cuál era el análisis que subyacía? Estaba, antes de estas modificaciones, Uruguay, tanto con el tema de la inclusión financiera como básicamente la Ley Integral de Lavado de Activos y su reglamentación, en el piso del cumplimiento, en el estándar mínimo de cumplimiento de las observaciones internacionales. Bueno, la respuesta no es fácil, pero tiene que ser matizada. No
en realidad toda esta materia es extremadamente compleja. Había aspectos en donde estábamos casi en el estándar mínimo de cumplimiento de las recomendaciones internacionales, pero existían algunas situaciones, algunas normas con un margen de sobrecumplimiento. Es decir, estábamos sobrecumpliendo el estándar mínimo, por supuesto no sobrecumpliendo los estándares máximos de las recomendaciones, que básicamente en ese nivel no hay casi nadie. Nos señalan que los especialistas que básicamente en cumplimiento de excelencia de las recomendaciones internacionales y de efectividad de la aplicación, hay 1 o 2 países en el mundo. Así que básicamente en algunas situaciones estábamos con un margen de sobrecumplimiento en relación a los estándares mínimos, lo cual ese margen de sobrecumplimiento permitió de alguna manera racionalizar los controles. Reclamo que básicamente no hay por qué no señalarlo, es bastante público. Tuvo su origen en la Asociación de Escribanos, motivado por supuesto, la realidad de sus casi 8.000 afiliados, del Colegio de Contadores, del Colegio de Abogados. Así que esa situación de racionalización de los controles en el análisis que se hizo desde el gobierno era aceptable, era permitido, en tanto estábamos sobrecumpliendo los estándares mínimos exigidos internacionalmente. Y en el caso de la no utilización de dinero en efectivo también. ¿Por qué había margen para flexibilizar, para aumentar, para multiplicar el umbral mínimo de ese que decíamos de las 40.000 unidades indexadas y llevarla a 1 millón y permitir una mayor utilización, volver a permitir una mayor utilización del dinero en efectivo? Porque básicamente la prohibición casi absoluta de la utilización de dinero en efectivo era un sobrecumplimiento, no era una exigencia internacional. La exigencia internacional es controlar la utilización de dinero en efectivo, porque también, por supuesto, decíamos, conlleva un riesgo de ser utilizado para el lavado de activos, para la introducción de dinero de origen no lícito al sistema legal. Pero estábamos sobrecumpliendo. Existía la posibilidad de aumentar ese umbral, de correr otra vez el margen de la libertad individual más allá de esas 40.000 unidades indexadas y permitir sin riesgos, sin que moviera la aguja, una mayor utilización del dinero en efectivo. Entonces, se ha expuesto el Uruguay a observaciones importantes a nivel internacional por esta flexibilización que en los 2 campos hemos realizado. Nosotros estimamos que no, y que básicamente dependerá de la conducta del Banco Central, de su UIAF, y la conducta de la CENACLAF en el futuro, la demostración de que no se trataba de aumentar los riesgos del lavado de activos o del financiamiento del terrorismo per se, sino de racionalizar controles redundantes, de aumentar el margen de la libertad individual y también de mejorar los controles. Y la mejora de controles, la elevación del estándar de los controles viene, reiteramos, del trabajo que debe hacer la CENACLAF, Banco Central también, con su análisis de riesgo, con el propio perfil de sus inspectores. Hemos señalado públicamente que existía, bueno, básicamente por razones históricas, por cómo se conformó esta secretaría, un perfil muy similar al de la DGI, razón por la cual la gran mayoría de su personal profesional estaba conformado por contadores, inspectores de la DGI.
Así que también la forma de enfocar las inspecciones de la CENACLAF era muy parecida al de las inspecciones de la DGI, pero resulta que aquí no estamos en búsqueda de evasiones impositivas y volvemos, no se trata de sancionar los comportamientos, sino de controlar que se haya hecho un debido análisis de riesgo y una debida diligencia, que es también en el análisis del perfil de profesional que tiene que hacerlo, mucho más materia jurídica que materia numérica, porque no se está haciendo análisis de números en las inspecciones, sino análisis de operaciones jurídicas, básicamente. Razón por la cual porque eso ya está prácticamente finalizado, hemos ido sustituyendo los contadores, que no ha habido mayor problema legal, en tanto seguían siendo contadores de origen de la Dirección General Impositiva en comisión en la Secretaría Nacional Antilavado. Bueno, hemos cesado un número importante, básicamente la mitad de los pases en comisión de los contadores, y los hemos ido sustituyendo con abogados, a los efectos de, primero, asegurar una visión jurídica desde el inicio. Aquí teníamos una situación en donde había una visión contable, una visión inspectiva muy, muy fuerte en el inicio, y después de acontecidas las inspecciones e incorporada la documentación por parte de los sujetos colaboradores obligados, por ejemplo, los escribanos, recién allí se pasaba a jurídica, a nuestra oficina jurídica, y venía el análisis de parte de los abogados, pero las inspecciones ya estaban hechas. La idea era incorporar la visión jurídica desde el inicio, en realidad desde antes del inicio, porque hemos conformado una sala de abogados, que ya a esta altura tiene más de 8, para diseñar las inspecciones, para diseñar el protocolo de inspecciones, que haya una visión integral del debido proceso administrativo desde antes de realizar las inspecciones. Y hemos puesto como jefe de inspectores, como supervisor del área inspectiva, un abogado y escribano, el doctor Gustavo Misa, para no decir nombres, en lugar de un contador como existía. Para darnos garantías a todos, para darle mayores garantías a quienes son inspeccionados, para darle mayores garantías de estar haciendo las cosas bien a nuestros propios inspectores, y también, por supuesto, para que en una democracia en donde todos estamos sujetos al contralor de otras instancias, y básicamente la CENACLAF sanciona por acto administrativo que permite la recurrencia en vía jerárquica, porque por supuesto la palabra final la tiene el Poder Ejecutivo, así que existe el recurso jerárquico, y luego siempre está abierta, dado que se trata de actos administrativos, la posibilidad de la acción anulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y tuvimos un par de instancias negativas vinculadas a el cumplimiento adecuado del debido proceso administrativo y del accionar de la administración de antes de que existiera la CENACLAF, porque luego de cuando otras eran las oficinas que establecían las sanciones, pero bueno, por supuesto todos esos expedientes cuando se crea la CENACLAF nos pasan a nosotros. Nosotros queremos prevenir esas situaciones de tal forma que cuando encontremos que existe el mérito para establecer una sanción pecuniaria, nuestra posibilidad de que no sea anulada esa sanción en instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sea alta. Así que, básicamente, una situación de una oficina más apegada al debido proceso administrativo, con una visión más jurídica, y acentuando el perfil que ya estaba en alguna medida, porque decíamos, había un porcentaje de 12 a 15% de observaciones que eran eso. Bueno, nosotros queremos acentuar eso
queremos que nuestros inspectores aconsejen para el futuro, den directivas de cómo no incurrir en determinados errores o en determinados defectos en el análisis de riesgo y en la debida diligencia por parte de los sujetos obligados. Ese es un poco el panorama, y simplemente terminaría señalando que, reitero, básicamente en lo que es los delitos precedentes de lavado de activos, en lo que es la faz penal, la única intervención que le corresponde a la Secretaría es básicamente como perito. En realidad sí conformamos los equipos multidisciplinarios a requerimiento de la Fiscalía General de la Nación, por el conocimiento adquirido en la materia que tienen nuestros profesionales. Así que sí participamos en casos complejos vinculados a los delitos precedentes al lavado de activos, que a su vez nos sirve a nosotros para nuestras investigaciones, para seguir el hilo de esos delitos y ver si en esas situaciones delictivas han participado alguno de nuestros sujetos obligados que hayan incumplido los deberes que les impone la normativa y que por ende puedan ser sancionados. Pero en el caso de la lucha, la represión penal de los delitos precedentes de lavado de activos, la función de la Secretaría Nacional es básicamente de apoyo pericial, es decir, colaboramos con la Fiscalía de la misma manera que en muchas circunstancias colabora la Dirección General Impositiva, a veces la aduana y algún otro organismo, para llevar a buen puerto la persecución penal del Estado. Pero no recae sobre nosotros, sino sobre la Fiscalía, la lucha contra los delitos precedentes. Hubo en la prensa alguna expresión de alguno de nuestros supervisores que señaló la Oficina Nacional Antilavado no tiene que ver con el lavado de activos. En realidad estaba señalando, no tiene que ver con los delitos penales vinculados al lavado de activos, directamente, porque la función nuestra es de prevención y, en el caso inspectivo, supervisión de que se haya cumplido con la normativa contra el lavado de activos y no puntualmente la persecución del delito. La persecución viene dada, puede ser estimulada por los sujetos obligados, terminando, en la situación de los reportes de operaciones sospechosas. El reporte de operación sospechosa es el que está obligado a hacer alguno de los sujetos obligados en situación que detecte que puede estar alguno de sus clientes vinculado al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo, con lo cual está obligado, si esa situación se le da, a efectuar un reporte fundado y detallado, no una sola alerta, sino un reporte fundado y detallado de operación sospechosa, que ni siquiera lo hace directamente ante la Oficina ante la Secretaría Nacional, sino que lo hace ante el Banco Central, ante la UIAF, y allí la UIAF tomará las medidas para poner en conocimiento de la justicia, antes de los jueces, ahora básicamente de las fiscalías, las eventuales situaciones de sospecha de lavado de activos. Pero creo que con eso más o menos hemos redondeado el panorama de las funciones y las modificaciones que la ley, que siempre será la LUC, pero 19889 ha traído. Quedamos abiertos, si ustedes lo disponen, a las preguntas. Y espero no haber sido demasiado extenso. Doctor Jorge Chediak, muchas gracias por esta presentación que arrancó con aspectos teóricos, con aspectos de fundamentos jurídicos, pero que no se quedó en eso, sino que incursionó en una cantidad de detalles, lo que nos da la oportunidad de conocer, además de primera mano, lo que vienen siendo la forma de encarar el tema, y además lo que seguramente son las políticas que se están poniendo en práctica
en la realidad cotidiana, en la realidad de la vida. Creo que es una oportunidad muy, muy interesante la de poder escuchar directamente de parte suya estos comentarios. Tenemos una pregunta allí que se hizo por parte de una de las asistentes, de Jacqueline Recalde. Dice: ¿dónde encontramos los formularios, guías, como dijo el doctor Chediak, para cumplir con la debida diligencia? Bien. Agradezco la pregunta, así paso el aviso. Ya había algunas guías para los distintos colectivos, porque básicamente no hay guías universales. Son parecidas, pero lo que tratamos es de que haya guías especiales para cada uno de los sectores de sujetos obligados. En el caso de las guías nuevas, que son guías evolutivas y detalladas de zonas francas, están en nuestra página web. Las acabamos de incorporar a nuestra página web y lamentablemente terminaron siendo muy extensas. Hemos tenido algún feedback en el sentido de que alguna empresa un poco entró en pánico porque hay guías de 19 fojas, hay guías de 17 fojas, porque, bueno, básicamente, decíamos, van guiando en el cumplimiento de la debida diligencia. Lo que no quiere decir es que haya que llenar todos los casilleros de las 19 páginas, porque los casilleros todos completos se llenan en función de que el análisis de riesgo sea un análisis de riesgo alto. Y por ende, hay la mayor parte de los datos que surgen de esas guías están vinculadas a la debida diligencia intensificada, a lo que decíamos, el origen del dinero y el beneficiario final. En el caso de la debida diligencia simple, de esas 17 páginas, por ejemplo, seguramente no haya que llenar más de 3 o 4. Entonces, el tema es en una cantidad de ítems de esas guías, si estamos ante una debida diligencia simplificada, simplemente hay que contestar que no. O sea, que no aplica porque estamos en una situación de un análisis de riesgo bajo que no conlleva la obligación de aportar todos esos datos ni de la documentación respaldante de todos los datos que allí surgen. Pero bueno, básicamente están en nuestra página web y cuando vayamos culminando las nuevas guías para cada uno de los sectores se colgarán en una página, en nuestra página web. Lo que decía, hay que leer, hoy teníamos una teleconferencia con nuestro equipo en el sentido de algún feedback que decía, bueno, hay que empezar leyendo, no asustarse de la extensión de la guía y la cantidad de datos que exige y de demostraciones de documentación para demostrar el origen del dinero que pide o para la integración de las personas jurídicas, sino ir viendo que se trata de una guía evolutiva, que hay una cantidad de ítems que solo deben ser llenados en situaciones en donde el análisis de riesgo sea alto. Pero bueno, la respuesta concreta en nuestra página web. Y allí van a estar todas las guías de todos los sectores cuando se vayan terminando. Nos focalizamos en las guías de zona franca porque decimos las inspecciones este año, dado que básicamente en los países integrantes del GAFILAT ha pasado lo mismo, se ha demorado, todos los cronogramas de implementación, de inspecciones, se han demorado a partir básicamente el mes de marzo en nuestro país. 13 de marzo fue la fecha clave. Estamos tratando de ir hacia una mucho mayor utilización de los medios telemáticos para una parte de las inspecciones, pero bueno, básicamente el grueso de las inspecciones siguen siendo presenciales y bueno, en situación de pandemia y en situación en donde todos nos estábamos cuidando y estábamos cuidando a nuestros funcionarios, resultaba prácticamente, y así fue, imposible la realización de nuevas inspecciones, lo cual llevó a que pusiéramos totalmente al día a la oficina. Teníamos unos 500 o algunos más expedientes en trámite que, bueno, se fueron terminando
en este periodo nos están quedando en el entorno del 10% de ellos sin resolución final. Pero bueno, también básicamente las resoluciones fueron abrumadoramente de archivo en esos porcentajes que hemos referenciado. Muchas gracias, doctor Chediak. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay, doctor. Bien. Hay una pregunta de la escribana Olano, Claudia Olano, que dice: buenas noches, agradezco al CLAE este tipo de eventos y al señor Chediak por su excelente exposición. Le preguntaría al doctor Chediak si estaría por aprobarse el decreto que reglamenta el artículo 225 de la LUC. Muchas gracias. Gracias, escribana, por la pregunta. Bueno, gracias, escribana. También le agradezco la pregunta. No puedo asegurar que estemos por aprobarlo. Lo que sí que estamos redactando, y básicamente está muy avanzada la articulación de los decretos reglamentarios, que por supuesto, dada la magnitud de temas que la ley de urgente consideración, la 19889, ha traído, serán muchos. En el caso que nos compete, los vinculados a la ley integral de lavado de activos, sí está casi pronta la redacción del decreto reglamentario. Por supuesto, habrá que afinar su contenido, pero no tengo una fecha concreta, pero bueno, sí está muy avanzado el estudio del decreto reglamentario, la redacción del decreto reglamentario. Muchas gracias. Ahora sí parece que no hay más preguntas. Bueno, le volvemos a agradecer al doctor Chediak. También le agradecemos a los asistentes. Les recordamos que en este ciclo, cuyo calendario completo ustedes pueden ver a través del sitio web de la Facultad de Derecho, que es www.universidad.clae.edu.uy, tenemos previsto el próximo 16, o sea, el miércoles, otra conferencia que de alguna manera está vinculada con esta, aunque probablemente haga énfasis en otros aspectos, que va a estar a cargo del escribano Jorge Machado, modificaciones de la ley de urgente consideración a la ley de inclusión financiera. El 17 de septiembre, esta semana está bastante cargada de actividades, en realidad todo el mes de septiembre y octubre tiene muchas actividades. Decía el 17 de septiembre la conferencia que estará a cargo del doctor Carlos Castro, Formación en Ordenamiento Territorial para Juristas, y el viernes 18, la conferencia a cargo del doctor Augusto Durán Martínez, Aspectos Administrativos de la Regulación Económica. Así que los invitamos a consultar ese calendario y a inscribirse y participar de estas actividades. Bueno, doctor Chediak, otra vez, muchas gracias por su participación, por su conferencia de hoy, por su contribución a este ciclo con el que estamos celebrando los 10 años de la facultad. Muchas gracias a todos los espectadores, gracias a la doctora Gabriela Iparraguerre también, y nos estamos viendo el próximo miércoles. Un saludo para todos.